inquietudes que ustedes tengan, las van a derivar a este correo que les voy a dejar en el chat. No sé si ya alguno de ustedes lo tiene, pero para el que no lo tenga, allí se los dejé. Ahí me imagino que les darán respuesta sobre todas las inquietudes que ustedes tengan, incluyendo esa, la de los videos de YouTube. Personalmente me busqué también y no conseguí nada. Entonces, no sé si es que lo van a subir después o cuál es el proceso. Ok, vamos a comenzar el día de hoy vamos a hacer les voy a mostrar, compartir la pantalla. Como ya comenté la semana anterior, cualquier duda, inquietudes que ustedes tengan, las conversamos al final de la clase. Igual lo pueden ir dejando en el chat las preguntas para que no se les olvide y después al final las vamos discutiendo. Ok. ¿Me confirman si todos ven la pantalla, por favor? Ok, súper. Ajá. El día de hoy vamos a hablar sobre la habilidad de localizar. Sé que la semana pasada me comentaron sobre querían mejorar su habilidad de evaluar, pero no podemos comenzar de atrás para adelante. Entonces vamos a comenzar desde la primera habilidad, que es la habilidad de localizar. Cuando lleguemos a la habilidad de evaluar, vamos a ponerle énfasis a esa habilidad, a practicarla muchísimo, buscar las técnicas, darles tips para mejorar esa habilidad, hacer muchos ejercicios de manera que ustedes salgan bien prácticos y bien ágiles con esta habilidad que no es fácil. Pero primero tenemos que iniciar con la habilidad de localizar e interpretar porque van a ser sus bases para llegar a la habilidad de evaluar. Si no sabemos localizar y no sabemos interpretar, no vamos a poder evaluar. Vamos a continuar con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, un pequeño repaso del temario PAES. Después vamos a ver, como les comento, localizar y unos ejercicios. Como ya saben, o discutimos la semana pasada, que repasamos el temario de la PAES, las tres habilidades son localizar, interpretar y evaluar en una lectura. Básicamente, localizar consiste en identificar, reconocer y extraer información textual de la lectura, es decir, extraer información explícita que está en el texto. La de interpretar consiste en establecer significados a partir de las relaciones entre las diferentes partes del texto. Evaluar consiste en reflexionar y juzgar o valorar el texto a partir del análisis de su forma o de su contenido. Aquí ya en evaluar vamos a sacar una idea concreta de qué se trata el texto. Ya vamos a poder emitir una opinión del texto como tal. No sé si tienen alguna duda en cuanto a estas tres habilidades, así básicamente, algo que a ustedes no les quede bien claro o todavía les cause duda de estas habilidades. Sé que la de evaluar es como la que ustedes tienen más inquietud, pero con respecto a la de localizar, interpretar, ¿qué dudas les genera en lo poco que hayan visto o si han visto mucho? ¿Qué dudas les genera a ustedes por ejemplo, la que vamos a ver hoy? ¿Qué dudas, qué se les hace difícil de localizar? Cuando ustedes están leyendo un texto, ¿qué se les hace difícil en la parte de localizar? Si me pueden, algunas 2 o 3 personas me puede dar algo, una idea que les cuesta más o si localizar para ustedes es fácil. Cuando están en un texto se les hace fácil localizar la idea principal, por ejemplo, o una fecha, el nombre de algún autor dependiendo del texto, si es literario o no literario. ¿Qué se les hace más fácil o qué se les hace más difícil de localizar?
A ver, alguno. ¿O se les hace fácil a todos? A ver, aquí alguien dejó algo. Cuando es muy largo me cuesta un poco, cuando es largo el texto. Ok, cuando es largo el texto te cuesta como localizar fechas, dependiendo de qué se trate el texto, claro. Localizar las fechas, el tema principal, la idea principal, si es de personajes. Ok. Sí, claro, sí. Sí, dependiendo de la complejidad del texto, se nos va a hacer más difícil confundirnos con los aspectos del texto, con la información que diga. Por eso es que es muy importante bueno, todas son importantes, pero es bueno tener bien desarrollada esta habilidad de localizar. Cómo volver a releer rápido para localizar. Ese es un punto importante y por eso aquí vamos a desarrollar qué estrategias podemos utilizar al momento de empezar a leer un texto o al momento de leer el texto, qué estrategias desarrollar para que esto no nos pase, de volver a leer o ya terminamos el texto, qué hacer para no volver a leer todo el texto, sino que ir inmediatamente a esas palabras claves, a esos puntos claves que nos puedan dar la respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Exacto, tal cual. Súper, muchas gracias. Esto es una buena estrategia, leer las preguntas antes. Eso también depende de la complejidad del texto, como mencioné. Ok, muchas gracias a todos los que dejaron su comentario. Volvamos a la presentación. Ok, ahora sí, ya como tenemos una idea de localizar, de acuerdo a su experiencia, vamos acá. Como ya comentamos, localizar es ir al texto como tal y encontrar la información explícita que está en el texto. ¿Qué quiere decir explícita? Que está textual, que tú puedes encontrar la información allí en el texto textual. No tienes que pensar nada, no tienes que inferir nada. La información está allí textual en el texto. Por eso se le llama localizar. El lector como tal va a ir al texto, está leyendo el texto como tal, la información, y simplemente va a identificar la información. ¿Cómo identificas esta información o qué tipo de información es la que vas a identificar en el texto? Aquí vamos. Y ahí es donde vamos, o de acuerdo a lo que es la PAES, el temario de la PAES, para desarrollar esta habilidad de localizar tenemos como dos tareas lectoras importantes. ¿Cuáles son? La primera es la información explícita del texto, como ya se la mencioné, es información textual que vamos a encontrar en el texto. ¿Cuál es esa información textual? Datos, fechas, nombres, lugares, elementos textuales que se encuentren en el mismo. Como lo mencioné, no vamos a inferir nada, no vamos a recrearnos nada en la mente o pensar nada. La información está tal cual allí. Y también tenemos información explícita a través de sinónimos y paráfrasis. Todos sabemos lo que es sinónimos, todos sabemos lo que es paráfrasis, o me indican si quieren que les comente un poco de esto, sobre todo de la paráfrasis. Déjenme ahí sus comentarios y cualquier cosa lo vemos. Ok, perfecto. La información explícita del texto, datos, fechas, nombres. Ahora en la otra tarea que se desarrolla en la parte de localizar es la información explícita a través de sinónimos y de paráfrasis. Sinónimos, como todos sabemos, son palabras que significan lo mismo. Entonces, en un texto ustedes pueden, la pregunta puede decir una palabra, pero el texto te puede decir otra palabra, pero que significan lo mismo. O simplemente ustedes están leyendo el texto y en una parte les dice un sinónimo, una palabra, y de repente en otro párrafo, perdón,
se encuentra otra palabra, pero que significa lo mismo de la otra. Entonces, muchas veces el autor utiliza diferentes palabras, pero con el mismo significado. A eso le llamamos sinónimos. Entonces, tenemos que como que tener un vocabulario bastante desarrollado para poder identificar esos sinónimos. Y en cuanto al momento que estemos leyendo, saber identificar que se está hablando de lo mismo. En cuanto a la paráfrasis, se los voy a leer textual y después lo conversamos. ¿Qué es paráfrasis? Es una técnica que consiste en expresar con tus propias palabras lo que otra persona ha dicho, o escrito. Básicamente, ustedes están leyendo un texto X de cualquier tipo, literario o no literario, o una novela, un artículo de periódico, un poema, y ustedes le quieren dar como su propio significado. Quieren hacer un resumen de ese texto, de ese guión que leyeron, o esa línea que leyeron, hacen un resumen, una paráfrasis de eso que leyeron, pero con sus propias palabras, eso sí, sin cambiar el significado. Es explicar lo que ustedes leyeron, pero en otras palabras, con lo que ustedes entendieron, pero tiene que significar lo mismo. Ustedes no podemos cambiarle el significado a lo que el autor quiere decir. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Para este tipo de tarea, de sinónimos y paráfrasis, igualmente vamos a encontrar en los textos elementos textuales, acontecimientos. Por ejemplo, en los acontecimientos ustedes lo leen y lo pueden parafrasear. Esto más que todo cuando se lo vayan a contar a alguna persona, utilizamos la paráfrasis para no contarle a otra persona o un acontecimiento o algo que les pareció o algo que vieron en un lugar, hablar sobre algún personaje. Ustedes no lo dicen tal cual lo dice el texto porque es difícil. Entonces ustedes hacen como un resumen y lo explican con sus propias palabras. O dependiendo también del tipo de texto, si es un texto científico y se lo van a explicar a otra persona que a lo mejor no maneja muy bien el vocabulario médico o el vocabulario científico, ustedes se lo pueden explicar con sus propias palabras de acuerdo a lo que hayan entendido. Eso en general es lo que significa parafrasear. Si tienen alguna duda con lo que estoy explicando, me lo dejan en el chat. Eso, más que todo. Como les comenté, es importante mantener el mismo significado para no cambiar la forma del texto o de la narración en sí. Esas son como lo importante que tenemos que tener en la parte de localizar. Ahora vamos aquí, antes de pasar a la otra, vamos a conversar un poquito qué estrategias o tips podemos utilizar al momento de utilizar esta habilidad. Dependiendo cómo sea cada uno de nosotros, a veces tenemos desarrollados unas habilidades más que otras. Una de las estrategias que podemos utilizar para ubicar información cuando estamos leyendo es utilizar colores, destacadores o de diferentes colores. Un ejemplo, están leyendo una historia, historia del país o sí, una historia que tiene diferentes fechas, autores, nombres de escritores, dependiendo. Entonces podemos utilizar esta técnica que considero yo que es la más usada, la más práctica, la de destacar. ¿Y qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar colores. Entonces, utilizo diferentes destacadores de diferentes colores, no sé, unos 3 colores. Un color me va a ayudar a identificar lo que son los datos del texto. Otro color para identificar fechas. Otro color para identificar los nombres o los lugares. Y así le voy dando un color a cada información importante del texto que yo sepa que a mí me va a servir a la hora de buscar información.
Aquí este punto es clave porque si yo utilizo el color amarillo para resaltar una fecha y después me voy a la pregunta y me están preguntando por una fecha, ya yo sé que el color amarillo lo utilicé para identificar fechas. Y me voy y escaneo el color amarillo. Y así voy a hacer lo mismo con los nombres o con los lugares. Y eso me va a permitir a mí identificar, localizar información rápida y al momento, como me comentaron aquí, al momento de yo volver a releer el texto, no tengo que leerlo nuevamente todo, porque ya resalté los puntos claves. O ya yo sé identificar, el color amarillo fue para las fechas, el color azul fue para los nombres. Y me voy específicamente a ese color que yo destaqué. Si no nos gustan los colores, porque puede ser que a mí no me gusta utilizar colores, porque no soy muy visual, sino que me voy por otro tipo de habilidad, para decirlo así. Entonces utilizo un símbolo. Si me gustan los símbolos, si visualmente soy más de ver con símbolos o mi memoria es más de, este símbolo me quiere decir tal cosa. Utilizo un símbolo para los datos, que puede ser un signo de interrogación, un cuadrado, un triángulo. Entonces cada símbolo me va a indicar un dato, una fecha, un nombre. Esas son como las estrategias que podríamos utilizar para localizar información rápida. Hay otro tipo de estrategia, hay personas que les gusta mucho trabajar con esquemas, como con diagramas, y dibujan diagramas, pero yo, en mi opinión, este tipo de estrategia, esquemas, diagramas, son como para eh, información o textos más que tú quieras explicar algo a otra persona. Lo utilizaría para eso. Pero para este tipo de pruebas, la PAES, considero que la estrategia de destacar, eh, esto de destacar la información importante es buena. No sé si alguno quiere compartirme otra estrategia que utilice o haya utilizado. O si usted, otra, por ejemplo, si no son muy visual, no. Creo que no. No te dejo esta información, no la tengo, pero por mi experiencia yo diría que no te permiten usar nada de eso, solo tu lápiz y tu borrador. Igual no sé si otro, aquí Sara comentó, profe, en la prueba se pueden usar destacadores. Ahí podrían, si la información que manejo es cierta, que no se puede, podrían utilizar los símbolos, dibujar símbolos. Ok, vale, muchas gracias, si se puede. Vale. Em, o, o utilizar los símbolos como comenté, y allí van identificando información. Si no les funciona lo de los destacadores y los símbolos, vuelven a leer el texto, volver a leer el texto hasta que ya como que tengan bien concientizado de qué se trata el mismo. Les va a quitar más tiempo, es cierto, considero yo que volver a leer el texto quita más tiempo, pero si no queda, si no hay otra opción, se vuelve a leer el texto. Estas son como las estrategias que yo les puedo compartir. A mí sí me dejaron, pero igual puede que dependa de cada examinador exacto. Son las estrategias que yo les puedo compartir para localizar. No sé si ustedes tienen otra estrategia que hayan utilizado o hayan puesto en práctica. Si voy muy rápido, me comentan porque suelo hablar rápido. Ok. Yo tallo con lápiz mina, pero termino enredándome.
Ah, rayo, ok. Lápiz me da, pero no, por eso, porque el lápiz no te da como, es el mismo color. Por eso es que es importante utilizar destacador de diferentes colores, porque eso va a hacer que visualmente te llame la atención lo que tú estás destacando. El lápiz mina tal cual, terminas enredándote porque no sabes a dónde ir después. Todo está subrayado o resaltado del mismo color y no es llamativo, no te llama la atención. Utilicen 2 o 3 colores que les ayude a identificar cada idea. Ah, para el orden, para leer los textos. No, aquí Valentina es, como les comenté la semana pasada, podría ser ¿qué disfrutas más? ¿Qué tipo de texto te gusta leer más? Y ir descartando. Entonces, primero leer las preguntas y luego en el texto. Pero aquí, Vane, tendrías que leerte todos los textos, o sea, tener como una idea de los textos. No es mala la idea, es una buena estrategia. Practíquenla cuando estén practicando, tomen esta idea de Vane, a ver si le funciona. Aquí la idea es compartir diversas estrategias o tips que los puedan ayudar a ustedes. Y como les comenté, practicando. Esta estrategia que indicó Vanessa, o Valentina, Vane, creo que fue, practíquenla a ver si les funciona. Y ya cuando llegue el momento de la prueba, ya ustedes saben cuál estrategia es mejor para ustedes, con cuál se sienten más cómodos. También eso es importante, que se sientan cómodos con la estrategia que hayan practicado y esa sea la que apliquen el día de la prueba. Ok, vamos a continuar. Aquí tengo un ejemplo de lo que es paráfrasis, la información explícita a través de sinónimos y de paráfrasis. Eh, por ejemplo, el texto original, tal cual como lo dice el texto, dice: Charles Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural en 1859. En un resumen explicado con nuestras propias palabras podría ser: en 1859, Darwin presentó su teoría sobre cómo las especies cambian con el tiempo mediante la selección natural. ¿Ves? Es el mismo significado que está en el texto original, pero con otras palabras, explicado más simple, podríamos decirlo así, de forma más simple, de manera que el lector o a la persona que ustedes le estén explicando sea de más fácil entendimiento. Eso es lo que significa paráfrasis. Un ejemplo de sinónimo es cuando estamos hablando de un cantante, un personaje, un escritor. Muchas veces en una entrevista, un noticiero, un artículo de periódico, no se le dice el nombre del cantante o del escritor. No sé, un ejemplo podría ser Bad Bunny. Muchos lo conocemos como el puertorriqueño o, o el máximo exponente del reggaetón, no sé, o del género. Entonces, no lo llaman por Bad Bunny, sino que le dicen así el puertorriqueño o el máximo exponente del género, y ya sabemos, se está refiriendo a este personaje. Ahí es donde están utilizando sinónimos. Bad Bunny quiere decir el puertorriqueño, sinónimos. Entonces, ahí cuando estemos leyendo el texto, tenemos que estar pendientes de los sinónimos que se utilicen. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quieren que lo enfaticemos más? ¿O les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Esta habilidad puede parecer fácil,
pero todo va a depender de la complejidad del texto. Si es un texto corto, vamos a saber localizar rápidamente, pero si es un texto largo, con complejidad, sí nos podemos tardar un poco más, se nos puede hacer complicado porque es demasiada información. Nos podemos abrumar con tanta información y por eso es bueno utilizar estas estrategias que les comenté, de manera de no perdernos en la lectura, no abrumarnos, no aburrirnos, como comentaron, sino que tener las ideas bien claras. Cuando leamos las preguntas, saber dónde vamos a ir y no perder tiempo, que es la idea. Ok, aquí ya esto lo vimos. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, es súper corto, vamos a hacerlo entre todos y después les voy a dejar una lectura para que la practiquen. Aquí la idea, vamos a trabajarlo entre todos. La idea es ir resaltando, como lo dice la habilidad, aquellos fechas, nombres que nos pueda servir para responder las preguntas. Voy a leer el texto, ustedes también lo van leyendo, no hay problema. En 1859, Charles Darwin publicó su obra más influyente, El origen de las especies, donde presentó su teoría de la evolución mediante la selección natural. Esta obra fue el resultado de sus investigaciones a bordo del HMS Beagle entre 1831 y 1836. Años antes, en 1809, Jean-Baptiste Lamarck ya había propuesto una teoría evolutiva, aunque muy distinta. Más tarde, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN, lo que permitió entender mejor los mecanismos genéticos de la evolución. Aquí, como vemos el texto, hay fechas, entonces ya sabemos que tenemos que identificar las fechas. Entonces aquí podemos aplicar la estrategia. Tenemos que identificar fecha. Dependiendo de la estrategia que vayamos a utilizar, un color para las fechas. También tenemos nombres de autores. Otro color para resaltar los nombres. También tenemos como que lo que crearon. Podemos utilizar otro color para eso que hayan creado o un símbolo, dependiendo de la estrategia que vayamos a utilizar. Entonces vamos resaltando todas las fechas. Por ejemplo, aquí resaltamos 1859, 1831 y 1836, 1809, 1953. A todo esto le vamos a ir colocando un color, por ejemplo, el color amarillo. Yo quiero utilizar el color amarillo para la fecha y le coloco el amarillo a todo lo que me diga fecha. Los nombres, Charles Darwin, el color azul. Resalto con color azul, Charles Darwin, James Watson, Jean Baptiste, creo que son los únicos tres que hay. Ok, no sé si hay alguien que me permita resaltar. No. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí 1859. 1859, 1809, 1953, 1836, 31 y 36. Ahora los nombres vamos a usar el azul. Charles Darwin, Jean-Baptiste, James Watson y Francis Crick. Creo que no hay más nadie. Ok. Podemos, en los nombres no veo nada así. Bueno, podría ser este. Vamos a utilizar el origen de las especies. Esta obra fue el resultado de sus investigaciones a bordo. Este es un nombre, lo resaltaría también porque me puede decir algo. Ya había propuesto una teoría evolutiva, aunque muy distinta más tarde. Descubrieron la estructura del ADN, ¿ok? Lo que permitió entender mejor los mecanismos genéticos de la evolución.
No lo resaltaría, pero puede decirme algo. Y creo que me puede decir algo, lo resalto, no pierdo nada. Ve, aquí ya utilicé unas estrategias de identificación, pues como ya comentamos, eh, si no les gusta visualmente ver tantos colores, hay personas que ver tantos colores así como que los abruma o los confunde, utilizamos símbolos, algún símbolo que nos guste, que de acuerdo a nuestra memoria, este símbolo, yo sé que este símbolo significa esto, que no seamos, que la persona no sea tan visual, entonces prefiero utilizar símbolos. La otra técnica que mencionaron y es muy usada también es leer las preguntas que diga el texto antes de leer el texto y ya eso me va a dar una idea de qué se trata o qué información yo tengo que ir a localizar. ¿En qué año se publicó? Ah, mira, si hablan de fechas, tal. ¿Qué científico? Ah, ya yo tengo resaltado los científicos. ¿Qué evento ocurrió? También tengo resaltado los eventos. Esto también lo puedo aplicar antes. Entonces, leamos esta primera. ¿En qué año se publicó El origen de las especies? 1836, 1859, 1809 y 1953. Entonces me voy, resalté con amarillo las fechas, ¿ok? El origen de las especies. Aquí, este texto está súper fácil, obviamente. 1859 sería la respuesta correcta. ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguno piensa que es otra respuesta? Vamos a ver aquí. Ok. Está fácil. ¿En qué año se publicó El origen de las especies? Aquí tengo como dos ideas rápidas, que la pregunta me está dando prácticamente la respuesta. Por eso es que localizar es explícito, es textual a lo que dice el texto. El origen de las especies, ya me está dando el nombre. Ah, yo me voy al origen de las especies. Acá está. ¿En qué fecha? Me voy, leo. 1859, Charles Darwin publicó su obra más influyente, El origen de las especies. ¿Qué, perdón, ¿qué científico propuso una teoría evolutiva antes que Darwin? Aquí me está diciendo que es un científico. Ya yo sé que tengo que buscar acá el nombre de ese científico y ya yo resalté con el azul los nombres de los científicos. Y me dice que también propuso la teoría evolutiva. Ya me está dando otra idea. Tengo que buscar el científico y tengo que buscar lo que hizo ese científico. Entonces me da diversas opciones: James Watson, Francis Crick, Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? De Lamarck. Correcto. Y aquí me lo dice. Aquí puede confundir y por eso muchas veces hay que volver a leer dos y hasta tres veces, porque sobre todo en este tipo de texto con fechas. Porque les digo que puede confundir. Años antes, en 1809, Jean-Baptiste Lamarck ya había propuesto una teoría evolutiva, aunque muy distinta. Pero acá, más acá te dice que alguien ya, acá dice, donde presentó su teoría de la evolución mediante la selección natural. Entonces, aquí yo podía interpretar, pero Charles Darwin también propuso una teoría evolutiva. Pero es que la pregunta me dice, ¿quién propuso una teoría evolutiva antes que Darwin? Y aquí voy, años antes, en 1809, Jean-Baptiste Lamarck ya había propuesto una teoría evolutiva. Entonces, estas líneas acá prácticamente me están dando la respuesta. Ahora vamos a la tercera. ¿Qué evento ocurrió entre 1831 y 1836? Aquí la pregunta me está indicando, ponle focus a la fecha y al evento.
Ya tengo resaltado la fecha y tengo resaltado los eventos. Entonces, la pregunta es, qué evento ocurrió entre 1831 y 1836? ¿Se publicó el libro de Darwin? ¿Lamarck propuso su teoría? ¿O Darwin hizo sus investigaciones en el Beagle? ¿O se descubrió el ADN? Me voy a 1831 y 1836. Entonces acá. Esta obra fue resultado de sus investigaciones a bordo del HMS Beagle entre 1831 y 1836. Y tengo un punto. Este punto me indica que ya aquí se acabó la idea. Entonces, ¿cuál sería la respuesta completa? Este es un plus, como quien dice. Exacto, la C. Darwin hizo sus investigaciones en el Beagle, tal cual. Entonces, así vamos a trabajar. Cuando estén haciendo prácticas, haciendo ensayos, apliquen estas estrategias y como les dije, a ver cuál estrategia a ustedes se les resulta más cómodo de, de analizar o de aplicar, perdón. En la habilidad de localizar, prácticamente la pregunta te va a dar la respuesta. ¿En qué sentido? Como vimos aquí en este ejemplo. ¿En qué año se publicó? ¿Qué científico? ¿O qué evento ocurrió? Te está dando la respuesta, solo que tú tienes que ir al texto e irte a eso a que te está haciendo la referencia. Por eso es que se le llama localizar. Otro tipo de preguntas puede ser que, no sé si ustedes la han visto en ese tipo de pruebas o cualquier otro tipo de prueba cuando uno esté estudiando. Según el texto, indica tal cosa. Y ahí me está diciendo, el texto está indicando otra cosa. O el fragmento en la línea número 3 del párrafo número 3, un ejemplo. Y ahí me está diciendo dónde yo tengo que ir a buscar esa respuesta. En la línea 3 del párrafo 3. Y así muchos en este tipo de habilidad o tarea lectora, las preguntas son enfocadas de esta manera. Te van a decir dónde tú tienes que ir a buscar la respuesta prácticamente. Por eso es que es importante que apliquen estas estrategias. De acuerdo a la temática del texto, resalten los puntos más importantes. Si es una temática o un tópico como este, que es de fecha, científico, resalten esto. Si es otro tipo de texto de narración, personajes, resalten los personajes, resalten los lugares, datos que les puedan servir, resáltenlo, porque de acuerdo a las preguntas, ya como se los mencioné, la misma pregunta les va a dar dónde va a ir la respuesta. ¿En qué fragmento está tal cosa? ¿En qué línea de párrafo número 3 está tal cosa? Según el autor, no sé qué, según el autor indica en la línea tal, X cosa, ya ustedes pueden ir directamente a eso que le está indicando la pregunta. Como les digo, es práctica, practiquen esto de localizar cuando ya cuando ya lo tengan bien desarrollado, ya lo manejen, pasan a la otra habilidad de interpretar, después evaluar y así. ¿Alguna duda para ya hacer el ejercicio? ¿Algo que quieran repasar, que yo los ayude? ¿Les quedó claro lo de parafrasear, los sinónimos? Súper, entonces ahora les voy a pasar un texto. Está bastante largo, así que ánimo. eh, pero la idea es que podamos aplicar todo esto que conversamos hoy. Traten de aplicarlo en este texto. Después conversamos un poquito qué les pareció, si aplicaron las estrategias, qué tipo de estrategias aplicaron, si les pareció fácil o no, y eso. Te los voy a compartir. Les voy a dejar también la asistencia para que no se olvide. ¿Dónde está mi correo?
Te voy a pasar el texto mientras. No me deja compartir. Les envié el archivo, me confirman si todos los pueden abrir. Ya les envío la lista de asistencia. Súper, Juliana. La idea es que todos puedan abrirlo. El que no, si alguno no puede, me lo hace saber, por favor. Este es el listado de la asistencia para que rellenen la asistencia, por favor. Y ese último que les dejé es un formulario de autoevaluación. Vamos a que les voy a dar 15 minutos y ahí revisamos después, y después de los 15 minutos evaluamos si se necesita más tiempo o no. ¿Cuál es ese, Vane? ¿El de la asistencia? Ah, ok. Déjame ver. No tomen en cuenta el último formulario que envié, por favor. Gracias. Como que estaba fácil el texto. Tengo otro más complicado, pero eso es para dejárselos. Es como un mini ensayo. Se los dejo para que practiquen después. Ok, ya pasaron los 15 minutos. ¿Necesitan más tiempo los que no han terminado? ¿O revisamos? Bueno, asumo que podemos revisar. Igual si no han terminado los demás, contestamos aquí entre todos. Voy a compartir el texto. Voy a compartir la pantalla. Como les comenté, si después compartimos qué estrategia utilizaron, si utilizaron alguna de las que vimos o utilizaron alguna otra, qué les pareció, cómo se sintieron. Les voy a leer el texto rapidito para tener una idea todos. Ya ustedes la tienen, pero para tenerlas todas. Ok, los descubrimientos que marcaron la biología moderna. Los descubrimientos que marcaron la biología moderna durante los siglos XVII, XVIII, perdón, y XIX, la biología experimentó una transformación radical gracias a los avances científicos que permitieron comprender mejor los procesos de la vida. En 1735, el botánico sueco Carl Linnaeus desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos conocido como la nomenclatura binomial, que aún se utiliza hoy en día. Este sistema fue fundamental para organizar el conocimiento biológico de manera estructurada. Un siglo más tarde, en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, una obra que revolucionó la biología al proponer la teoría de la evolución por selección natural. Las observaciones realizadas por Darwin durante su viaje a bordo de la HMS Beagle entre 1831 y 1836 fueron clave para el desarrollo de sus ideas, aunque inicialmente fue criticado. Su teoría se consolidó con el tiempo como una de las más influyentes de la ciencia moderna. En paralelo, el monje austriaco Gregor Mendel realizó experimentos con plantas de arveja entre 1856 y 1863 en el monasterio de Brno. Sus estudios sobre la herencia genética pasaron desapercibidos durante su vida, pero fueron redescubiertos a principios del siglo XX por científicos como Hugo de Vries y Carl Correns, quienes reconocieron la importancia de sus hallazgos. El siguiente gran hito ocurrió en 1953, cuando James Watson y Francis Crick, basándose en las imágenes de difracción de rayos X tomadas por Rosalind Franklin, describieron la estructura del ADN con una doble hélice. Este descubrimiento permitió entender los mecanismos de la transmisión genética a nivel molecular. Más recientemente, en el año 2003,
se completó el proyecto Genoma Humano, una colaboración internacional que permitió secuenciar la totalidad del ADN humano. Este proyecto abrió las puertas a la medicina personalizada y a nuevos enfoques en el tratamiento de enfermedades genéticas. Ok. A ver, ¿alguien comentó algo? Ok, súper. Vamos con las preguntas. ¿Qué científico desarrolló el sistema de nomenclatura binomial? Tenemos a Charles Darwin, Carl Linnaeus, Gregor Mendel y Hugo de Vries. Ok, van en la B. Profe. Sí, claro. ¿Así está bien? Tranquila. Ok. ¿Quién más me da otra respuesta? La B, ok. La B, súper. Ok, correcto. Es la B, Carl Linnaeus. Entonces vamos a ver aquí dónde podemos ubicar esa respuesta. Yo no resalté. Vane utilizó destacar. ¿Alguno otro utilizó la misma, otra estrategia, otra técnica que les ayudó a responder? Acá. En 1735, el botánico sueco Carl Linnaeus desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos conocido como la nomenclatura binomial. Entonces, como comentamos, localizar es, la pregunta te dice dónde te tienes que ir. ¿Qué científico desarrolló el sistema de nomenclatura binomial? Te está diciendo la nomenclatura binomial y qué científico. ¿En qué año se publica El origen de las especies? 1856, 1831, 1859, 1863. A, B, C, D. Esta está fácil. Toda súper fácil, la vimos ahorita. Exacto, está súper fácil. Leí las preguntas y busqué en base a las palabras. Esta es clave. Ok. La siguiente. ¿Entre qué años realizó Mendel sus experimentos con plantas? 1859, 1865, 1856, 1863, 1831, 1836, 1900, 1905. Entonces vámonos a los párrafos donde te hable de fechas así, varias fechas. Párrafos donde 1836, no, paralelo al monje austriaco Gregor Mendel. Ok, a ver, la B, exactamente. 1856, la B, 1856, 1863, acá está.
Igual te lo dice aquí. En paralelo, el monje austriaco Gregor Mendel realizó experimentos con plantas de arveja entre 1856 y 1863. ¿Ves? Por eso es importante ir resaltando o de acuerdo a la pregunta, irnos al párrafo. Ir, no sé, como no sé si alguno, por ejemplo, particularmente, personalmente, cuando es este tipo de preguntas, yo voy directamente al párrafo. Busco así como un escáner. No sé si saben como una lectura de escáner por encimita y voy buscando. Esa es otra técnica también para el que les pueda funcionar. La número 4, ¿qué científicos redescubrieron los estudios de Mendel? Watson y Crick, Darwin y Linnaeus, Franklin y Corres o de Bryce y Corres. Ve, aquí en este tipo de preguntas es como, no sé, yo le digo así como de doble sentido para decirlo así, porque te puede confundir las respuestas, porque te da como varias opciones con con los mismos autores, algo así. Entonces aquí tenemos que ir a buscar los autores. Ahí me van dejando su respuesta. Gregor Mendel, James Watson y Francis Crick. Creo que la respuesta está aquí en este párrafo. Vamos a ver qué dicen ustedes. La D. Yo digo que está aquí en de Hugo de Vries y Carl Conres. Esa es la opción D, exacto. Y dice aquí, sus estudios sobre la herencia genética pasaron desapercibidos durante su vida, pero fueron redescubiertos a principios del siglo XX por científicos como Hugo de Vries y Carl Corres, quienes reconocieron la importancia de sus hallazgos. Ok, vamos con la número 5. ¿Qué ocurrió en 2003 según el texto? ¿Recuerdan lo que comentamos? Te pueden hacer preguntas en la línea tal del párrafo número tal. eh, dice el texto, o según el fragmento del texto. En esta dice qué ocurrió en 2003 según el texto. Entonces directamente podemos ir a 2003 y buscar qué ocurrió allí, porque te está diciendo según el texto, lo que indica el texto que ocurrió en el 2003. Entonces tenemos, se descubrió la estructura del ADN, se completó el proyecto Genoma Humano, se publicó el origen de las especies o se fundó el monasterio de Bruno. Ok, entonces vámonos a 2003, aquí en el último punto, 2003. Está tal cual. Y según la pregunta dice, según el texto que ocurrió en el 2003, aquí está. Se completó el proyecto Genoma Humano. Es la B. Vamos a ver qué dijeron. Exacto. Y vamos con la última. ¿Cuál fue el aporte de Rosalind Franklin al descubrimiento del ADN? Propuso la doble hélice, tomó imágenes de difracción de rayos X, dirigió el proyecto Genoma Humano o publicó un libro sobre genética. Ok, aquí me está diciendo cuál fue el aporte de Rosalind Franklin al descubrimiento del ADN. Yo voy a buscar Rosalind Franklin. Me voy a ir por el autor de una vez. Aquí dice, basándose en las imágenes de difracción de rayos X tomadas por Rosalind Franklin. ¿Ves? Yo busqué Rosalind Franklin y ahí me dice qué hizo.
Entonces sería sería la opción. Vamos a ver qué dijeron ustedes. La opción B. Ahí Sara está escribiendo. Vale, Sara, la próxima clase lo hacemos. Ok, entonces aquí la B tomó imágenes de difracción. Entonces allí podemos aplicar esas estrategias. Son las 9:20. Les voy a dejar un texto. No sé si que alguno me comenta les pareció fácil, difícil. Vi que algunas respondieron súper rápido. Ya había algunas aquí que me contestó que destacó. Vanessa utilizó el destacador. Ok. Otro aquí me colocó que leyó primero las preguntas, como le comenté, ese es una buena estrategia. Ok, ok. Les voy a dejar como les comenté, un mini ensayo para que practiquen con él, apliquen las estrategias que vimos hoy o otra estrategia que ustedes tengan conocimiento y les guste. Y la próxima semana podemos responder ese mini ensayo entre todos, resaltando, aplicando las estrategias y ahí lo discutimos al inicio de la clase, si les parece. Ya se los comparto. Este es un mini ensayo tipo la prueba. Tiene sinónimos, tiene como paráfrasis, entonces está súper bueno para que practique. ¿Dónde está? Acá está. ¿Qué se puso así? Mm. Hay una opción donde se supone que yo se los puedo dejar en el Drive, pero no me deja, entonces prefiero mandárselos aquí. No, solo quiero copiarlo, compartir, copiar, copiar. Ajá, ese es el mini ensayo. Confírmeme si todos tienen acceso. Juliana, ya lo mandé, pero ya te lo envío nuevamente. Descárguenlo, por favor, el mini ensayo y confírmeme que todos lo tengan. La idea es que practiquen con él, léanlo, apliquen las estrategias de localizar. Si tienen alguna pregunta con respecto a las clases, sugerencia, háganmela saber antes de finalizar. Hay un canal de YouTube que estuve viendo que me pareció súper bueno. Ya se los voy a dejar. ¿Dónde está la asistencia? Qué bueno. Ahí, Juliana, te pasé el formulario de asistencia.
Confírmenme que todos que pudieron, por favor, porque considero que ese ejercicio está bastante completo. Entonces la idea es que lo hagan, lo practiquen. Vale, Sara, gracias. Que lo practiquen y si tuvieron alguna dificultad, alguna duda, lo discutimos la semana que viene. O lo pueden discutir en otra clase que ustedes tengan y entran por si no pueden entrar conmigo. Pero la idea es que lo practiquen para que todas las dudas que tengan o las dificultades que se le presentan, ustedes la puedan transmitir con otro profesor o con otra persona y así se les aclare y ustedes mismos aclaren esas dificultades que puedan encontrar. Súper, que estén bien, cuídense mucho, gracias por la asistencia y practiquen mucho. Chao, profe. Chao, que estén bien.